Parte 5 dice, en la resolución de la prueba estandarizada, dice, considere la siguiente información bajo ciertas condiciones: la rapidez m del viento en metros por segundo en un determinado lugar estado por m de x logaritmo de base 2 de x. Vean que todos nos están diciendo que la función es m de x, m es la rapidez y x representa la altura, x es la altura. Ahora recordemos que esto es la imagen y esto es la preimagen en las funciones. ¿Ok? Ahora dice que metros sobre el suelo con x entre 0 y 40. O sea, ven que la altura x debe estar entre 0 y 40 metros para que la fórmula sea válida. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la rapidez en metros? O sea, nos están preguntando cuál es la rapidez. Recuerden que la rapidez es m en metros por segundo del viento a 8 metros sobre el suelo. O sea, cuando la altura es de 8. Recordemos que como nos están pidiendo m, que es la imagen, lo que tenemos que hacer es una sustitución. Recordemos pies. Pies les recuerda ese proceso. Si es la imagen, lo que tengo que hacer es una sustitución. Entonces, de todas formas nos están diciendo que x tiene el valor de 8. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner que m, cuando x es 8, es igual al logaritmo base 2 de x, cuando es 8. Y eso en la calculadora nos da 3. Vean lo que es cierto. Ponemos logaritmo base 2 de 8, que nos da 3 efectivamente. Esa sería la respuesta. Ahora recuerden, si de todas formas no se acuerdan, pueden recurrir al modo tabla, aunque en este caso parece excesivo recurrir a ese modo, pero pongámoslo de todas formas. Logaritmo base 2 de x igual, y nos dijeron que variaba entre las 0 y 40, entonces inicial 0, final 40, la calculadora no va a poder hacer tantas evaluaciones, ya tiene un límite en la cantidad de filas. Si yo pongo 40 y pongo de 1 a 1, me va a dar error de rango. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar que no termine en 40, digamos hasta 25. Después analizamos el resto. Pero de todas formas lo que queremos es ver cuántos a los 8. Entonces simplemente vean que a los 8 nos da efectivamente 3 de rapidez. Que eso es todo. Ahora, siguiente ejercicio. Dice, considere la siguiente información. Los costos totales que tiene una empresa que se dedica a la fabricación de sandalias son 4.000 por cada sandalia. Vean, este ejercicio sería costos con respecto. Dice que X es la cantidad de pares de sandalias. Es el costo con respecto a la cantidad de pares por cada par de estas. Y 10.000 por costos fijos. Vean, costos fijos, ¿qué significa? Nos están diciendo esto. 4.000 por cada una de las sandalias, parte de sandalias, y 10.000 costos fijos. Eso quiere decir que no importa cuántas sandalias se construyan o se hagan, siempre van a pagarse 10.000 fijos. ¿Ok? Así no se haga ni un solo par de sandalias. De acuerdo con la información anterior, el criterio que relaciona linealmente los costos totales C de X en colones que tiene la empresa en función de la X cantidad de pares de sandalias fabricadas corresponde a. Vean, eso tengan claro esto. Veámoslo de esta manera. Si se construyen 0 pares, un par, 2 pares, siempre se van a pagar los 10.000. O sea, los 10.000 siempre se van a pagar porque son los costos fijos. O sea, siempre. Entonces tenemos que tener claro esto. Son 4.000 por cada sandalia. Si es una sandalia se pagan 4.000. Si son 2 sandalias son 8.000. Si son 3 sandalias 12.000. Porque son 4.000 por cada par de sandalias. Por lo tanto sería 4.000 por X. Más los 10.000 que son costos fijos. Porque no importa cuántas sandalias se hagan, siempre estos 10.000 se van a pagar. Esta es la función que relaciona los costos. Por lo tanto, de la opción C. Eso sería todo. Siguiente ejercicio. Dice, considere la siguiente información. La temperatura Tx en grados Celsius que experimenta un tipo de planta en un laboratorio estado por T de x igual a x menos 3 al cuadrado, donde x representa el tiempo, o sea, x es el tiempo. Y vean que T nos dijeron que era la temperatura, de esa T mayúscula. En horas, ¿qué transcurrió a partir de la exposición de la planta a una fuente de energía calórica entre las 0 y 10? O sea que el tiempo en horas está entre las 0 y las 10 horas. ¿Ok?
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la temperatura que esa planta experimentó a las 3 horas? O sea, cuando x, que es el tiempo, es igual a 3. Entonces, simplemente lo que tendríamos que hacer es sustituir, porque recuerden que nos están preguntando por la temperatura. Como nos están preguntando por la temperatura, es por la imagen. Y si nos piden una imagen, es simplemente sustituir. Pero resulta un poco claro que si x es 3, entonces simplemente sustituimos la x por 3. Entonces la temperatura a las 3 horas es igual, sustituimos la x con el valor de 3 menos 3, que eso es lo que dice la fórmula, al cuadrado, y eso nos da 0. Por lo tanto, la temperatura a las 3 horas es de 0. Pero nuevamente, si tienen dificultades en esa parte, ustedes pueden recurrir al modo tabla, ingresan la función, que en este caso es x menos 3 al cuadrado. Perdonen, aquí un error. X menos 3 al cuadrado. Muy bien. Igual. Y decimos que la función está definida entre las 0 y las 10. Entonces damos 0 en inicial, 10 en terminar. Vamos a volar de 1 en 1 para llegar a la hora 3. Y a las 3 horas podemos ver que da precisamente 0. A las 3 horas, o sea x3, la temperatura nos da de 0. Que fue como habíamos dicho. Siguiente ejercicio. Dice, considera la siguiente información. Una persona desea invertir $1000 en acciones de una empresa de tecnología. La empresa le indica a la persona que el monto en dólares MX que obtendrá al vender las acciones X cantidad de años después de adquiridas están dadas por esta fórmula. O sea, esta fórmula lo que dice es cuánto se va a ganar dependiendo la cantidad de años que transcurran, ¿verdad? Si es un año, si son 2 años, 3 años, etc. De acuerdo con la información anterior, si la persona invirtió los $1000, o sea, si invirtió los 1000 en acciones de la empresa y las venderá al año de haberlas adquirido, o sea, la venderá cuando X es un año. Entonces, ¿cuál es el monto que recibirá? No nos dicen valor, simplemente nos están diciendo que si se mantiene igual, si es mayor a lo invertido o menor al invertido. Entonces el monto que recibirá, ¿ok? Entonces, simplemente lo que tendríamos que hacer es sustituir x por 1. Aunque este ejercicio es un poco lógico. ¿Quién invierte para perder? Con casi toda seguridad va a ser un valor mayor al invertido. Pero veamos si es cierto. Vamos a calcular el monto después de un año. Entonces va a ser 1000 a la 1,01 a la x, que es 1. Eso ya evaluado en la calculadora nos va a dar lo siguiente. 1000 por 1,01 elevado a la 1 nos da 1010. O sea, recibiría los $1000 y $10 más. $1010. Entonces sí, es mayor al invertido. Ahora, otra forma de analizar el ejercicio sin tener que hacer la sustitución. Vean que la base de esa exponencial es 1,01. Y recuerden que en la teoría de funciones exponenciales, si la base es mayor a 1, la función es creciente, o sea, aumenta. Si la base estaba entre 1 y 0, la función es decreciente, o sea, disminuye. En este caso la base es un número mayor a 1, 1,01, por lo tanto sabemos que era creciente. O una última manera, pueden recurrir de igual al modo tabla, aunque repito que en este caso eso sería como muy excesivo, pero podemos hacer el modo tabla, que es en este caso, modo tabla, ingresamos los 1000, paréntesis 1,01 elevado a la x, elevado, ponemos a la x, le damos igual, damos valor inicial, 0, porque todo tiempo inicia en 0, calculémoslo a los 5, final 5, y de 1 en 1. De todas formas, queremos saber la inversión solamente al año. Al año va a ser 1010. De hecho, aquí podríamos ver incluso que conforme pasan los años, va aumentando más, pero casi que son $10 por año lo que está aumentando. Un poquito más, nada más. Entonces, efectivamente, eso, la función lo que está haciendo es aumentar la inversión conforme pasa el tiempo. Eso sería todo en ese ejercicio. Siguiente ejercicio. Dice, una empresa estima que el valor monetario V en dólares que tiene una máquina luego de X años de comprada está dada por la fórmula V de X igual a 10.000 menos 400X. De una vez aprovechemos para repasar algunos conceptos.
Recuerden que esto es una función lineal y el valor que tiene la x es la pendiente, pero también es la razón del cambio. O sea que en este caso, al ser negativo, la función va disminuyendo de 400 en 400. Y el valor b de la función lineal, que en este caso son los 10.000, se le conoce como valor inicial. Recordemos que en las funciones, toda función lineal es de la forma mx más b. Y este es la razón de cambio, o sea, la pendiente, ¿verdad? Pero en problemas podemos entenderlo mejor como razón de cambio. Y b es el valor inicial de nuestra función, que generalmente es donde corta el eje de las x. ¿Ok? Ahora, donde x en este caso representa la cantidad de años desde que la empresa adquirió esa máquina, con x entre 0 y 10. ¿Ok? Entonces esto es cierto de los 0 a los 10 años. ¿Cuál de las siguientes representaciones gráficas corresponde al valor monetario en dólares de esa máquina en función de la cantidad de años desde que se compró? ¿Ok? En este caso podemos ver entonces que B es 10.000, o sea, el valor inicial de nuestra máquina, porque eso es lo que tenemos, que U de X es, ordenémosla para que sea más fácil de entender para ustedes, 400X más los 10.000, para que vean bien el modelo. Recuerden que este es el valor de razón de cambio, o sea, la función va variando de 400 en 400 por año. Y 10.000 es el valor inicial. O sea, nuestra máquina al inicio tiene que tener un valor de 10.000. Entonces nuestra gráfica tiene que tener que a los 0 tiene que valer 10.000. 0 vale 10.000, 0 vale 10.000 y aquí en 0 vale 6.000. Ya esta gráfica definitivamente no puede ser. Tiene que ser una de estas dos. Ahora, si dice que el valor monetario baja de 400 en 400, ambas están representadas a los 10 años. De ahí si va bajando de 400 en 400 a los 10 años por 400 que está bajando por año son 4.000. O sea, 4.000 menos. Si valía 10.000, 10 años después, que son 4.000 menos, valdría 6.000. Porque 10.000 menos los 4.000 nos da 6.000. O sea que a los 10 años tiene que valer 6.000. O sea, la respuesta A. Ahora, esa es una forma de hacerlo. Podemos hacerlo de otra forma. Podemos usar también el modo tabla para que vean. En este caso, muy sencillo con el modo tabla. Ponemos la fórmula de nuestra función, que era 10.000, menos los 400x. Le damos igual. Ignoramos esta. Y el rango dice que es de 0 a 10 años. Entonces, de 0 a 10 años, evaluando de 1 en 1, podemos darnos cuenta que a los 0 años tenía que valer 10.000, como dijimos. Y a los 10 años, que es la que nos están representando acá, tiene que valer 6.000. A los 10 años, 6.000, como nosotros habíamos dicho. Entonces, efectivamente, ratificamos que la respuesta es la opción A. Pueden ver que útil es usar bien el modo tabla para determinar la respuesta a ejercicios de funciones. Donde el modo tabla nos dice claramente que a los 10 años vale 6.000. El siguiente ejercicio es muy similar al anterior. Dice la altura h en centímetros que tuvo una planta en función de tiempo x en días, luego de haber iniciado su observación, está dada por esta fórmula, entre 0 y 20, ¿ok? Entre los 0 días a los 20 días. ¿Cuál es la representación gráfica de la altura en centímetros que tuvo esa planta en función del tiempo? Vemos que el valor inicial en este caso es 10, entonces todas las representaciones gráficas correctas tienen que iniciar su valor inicial en 10. Esta no inicia en 10, más bien al contrario. Esta sí inicia en 10, ¿ok? Recuerden que el valor inicial, el valor este, es el donde corta el eje de las y, que precisamente tienen que ser 10. Esta ni siquiera está cortando el eje y en el valor de 10, está cortándose el eje x. Ahora bien, y la razón de cambio 2, o sea, conforme va pasando el día, por cada día va a aumentar 2, 2, 2. De ahí a los 20 días, aumentando a 2 por día, va a ser 40. O sea, a los 20 días tiene que tener aumento 40, más el valor inicial tiene que llegar hasta 50. O sea, vean que lo que dice es que va aumentando 2 por cada día, más los 10 iniciales, porque ya se empezó a observar cuando ya medía 10. Entonces 2 por día, de ahí 20 días 40 más 10 50. O sea que a los 20 días
es 2 por 20 más 10, que nos da 50. Por lo tanto, es esta gráfica, la opción A. Pero nuevamente ustedes pueden recurrir al modo tablas para en este caso. Antes de hacerlo, recuerden que como la razón de cambio es positiva, la función tenía que ser creciente, pero en ese caso todas las gráficas eran crecientes. Vean nuevamente el modo tabla. Ingresamos nuestra función, que es 2x más 10, valor inicial es 0, final es 20, y vamos a hablarlo de 1, 1. Entonces vemos efectivamente que a los 0 tiene que dar 10 y a los 20 tiene que dar 50, como habíamos dicho.